El concepto de lo irreal que abastece desde un lugar incierto una penumbra, abastece al ser con aquello que está oculto, aquella información, aquel legado que es de uno, le pertenece a uno por estar incrustado en el ser, forma parte, pero está levemente atraído todo ese manantial por un desenlace específico que conformaría la espiral donde el ser finalmente se mueve y se desenvuelve. El hecho de participar dentro de una idea, como es el concepto creativo, el concepto de ser un artista, que quizás cuando uno piensa en un artista, está claro de que el concepto artista tiene definiciones dadas por lo que significa, pero también por el inconsciente colectivo y por lo que la sociedad ha ido armando a lo largo del tiempo con respecto a definir qué es un artista, qué es lo que hace, cómo se mueve, qué es lo que ejecuta. El proceso que se me impone a mí desde adentro, o sea, una coyuntura íntima que reelabora la personalidad constantemente buscando un reflejo que quizás es inexistente. Por eso tal vez en vez de llamarme artista, debería ser quizás magia o inventor. No hay que quizás la palabra que define la actividad es una palabra que a la vez encierra conceptos y preceptos por cómo uno se muestra al mundo de afuera. Uno se presenta en el mundo y el mundo lee, el afuera lee quién es este que se presenta de tal manera, de tal modo. Entonces, esa devolución que viene del afuera también genera un cortocircuito interno, genera una confusión, porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? El que se define desde adentro, con sus aptitudes y con sus maneras y con su propia idiosincrasia, o el que se va construyendo a partir de la imagen y de las devoluciones que vienen desde afuera, que el afuera estipula. El mundo de afuera demarca, construye una definición, construye un nicho donde cada cual entra con su actividad. Entonces, el modo de desarrollar una actividad, una personalidad, un movimiento vital, no tendría por qué tener esta justificación de la necesidad de una recompensa.
porque el suceso que acarrea tener esta recompensa externa que define, en definitiva, lo que uno es, no es tan interesante para mi modo de ver, porque en realidad lo interesante no es quién yo soy hoy, sino quién seré mañana. Y atado a los manifiestos de lo definitorio, de lo que define el comportamiento en el presente, también es una manera de atar y de subyugar a esa prestancia que podría venir en el futuro, mañana. Entonces, la necesidad de perderse en el laberinto de lo externo es una coyuntura que se realiza dentro del ser y que es contrarrestada con la evolución y el crecimiento y la autodefinición y la autofortaleza. La fortaleza se estimula en el avance hacia lo fuerte. La debilidad se desarrolla en el avance hacia lo débil, hacia lo incierto, hacia lo que no se sabe. Entonces la fortaleza, a la cual yo podría aludir como quizás definición de la tarea, como si la tarea a ejecutar no es ser un artista famoso, con un lugar en el mundo del arte, ni un mago, ni un espiritual o místico. Cada palabra definiría un lugar a donde ese ser, detrás de esa palabra que lo define, iría a ocupar un espacio y un lugar, y donde el afuera, conformado de seres, retroalimentarían esa voluntad de pertenecer. Ese pertenecer atado a una urdiembre, una tela que no tiene ni principio ni fin y que está conformada también por ciertas leyes ya establecidas que quizás vienen de otros tiempos, hace de uno produce un escalofrío de una destemplanza, porque en definitiva el desarrollarse como uno a mí me genera una templanza, una osadía de ser aquel que no se define en una dirección o en otra. Aquel que no pone nombre a las invenciones que se van produciendo inclusive en el azar de estas voluntades internas que obviamente buscan un desarrollo en un reflejo que permanezca, no en un reflejo que se dé vuelta porque no refleja lo que quiere reflejar y da vuelta a la espalda, ¿no? Obviamente que conformar un hilo social que sostenga una obra es ese hilo social, esa trama que va a apoyar o que va a sostener la obra
ejecutada por el artista, el supuesto artista, que desea tener ese ámbito de protección para sí mismo y para lo que va a construir. ¿Cómo es esto de construir algo que no es? Quizás en el desarrollo de distintas obras que yo puedo hacer en distintos formatos, quizás este mismo es un formato, el grabarme hablando de lo que no es necesario hablar, porque esto que yo estoy grabando sobra, no es necesario grabarlo. Quizás lo necesario son los cuadros que uno puede pintar, pero este formato en especial de divagar, de armar una personalidad en palabras, de desarrollar una inquietud privada y gestada en algo público, como es un video que se graba y es público. Es público, pero no desea meterse en ningún ámbito. Quizás es de lo que yo pueda hacer lo más libre, porque cuando escribo poesía van a parar a los lugares de poesías. Las pinturas van a parar a lugares del arte. En cambio esto no va a parar a ningún lado concreto porque no tiene dónde ir a parar, un lugar que defina de qué se trata este manifiesto. Entonces, que inclusive atrae a todo el ser a desarrollar a través del intelecto, de la palabra, de querer con la palabra decir algo que desde ya uno admite que no se puede decir con la palabra. Por eso el trazo de ser un artista que pinta, porque pintar para qué, o escribir poesía, porque la poesía también es una incoherencia que no tiene un hilo conductor, sino que tiene una incoherencia de un palabrerío que dice al azar. Y acá se trataría también de la ejecución permanente de un azar que obviamente tiene el interés de mi parte de este intelecto que en el ejercicio de hacerlo es un músculo que lo que yo pueda decir hoy no tiene nada que ver al alcance de lo que yo he podido decir hace 6 meses y de lo que podré decir dentro de 6 meses. Quizás el interés de este mismo video grabado en este mismo momento no es esto que yo estoy pudiendo conformar ahora, sino que es la práctica de un ejercicio del azar voluntario sobre la madeja invisible del futuro. ¿Qué va a pasar en este intelecto que incluye al ser entero, su parte mística, religiosa, psicológica? ¿Qué va a poder desarrollar este ser dentro de 6, 7 meses? Es la incógnita, porque hoy dentro de las estructuras mentales o espirituales que yo pueda manejar, se ve un camino a recorrer y se puede transitar con la confianza de ser quien uno es. Quien uno será es la incógnita.